Hola, hoy me gustaría hablarles sobre qué muñequitos elegir y qué significados tiene cuando un consultante elige un muñeco u otro. Aquí tenemos los muñecos que los consultantes pueden elegir: rey, reinas, alfiles, torres, caballos y peones. Y estos mismos muñecos pueden ser elegidos también en color dorado. Tenemos plateados y dorados. ¿Qué ocurre cuando eligen alguna de estas figuras? Cuando nosotros analizamos los representantes a elegir, podemos tener en cuenta el tipo de figura que un consultante elige, los colores de los muñequitos que elige y también las proyecciones, es decir, los comentarios que hace acerca de cada uno de los muñecos. Cuando alguien elige a un rey, estará representando seguramente a un padre, a un abuelo, a la pareja, a un jefe, a alguien que tenga autoridad o a Dios. Estos son los casos más comunes en que las personas, los consultantes, tienden a elegir para representar con un rey. La mayoría de los consultantes acostumbran a elegir para representar a una mamá, a una abuela, a una mujer de poder, a una mujer de autoridad, a una jefa, a una diosa o a la pareja como una reina. Los alfiles son elegidos en general para representar a los hijos cuando son mayores o a la pareja o a los hermanos o cuñados o alguien que tenga una edad similar a la del consultante. Los peones son los muñequitos que la mayoría de las personas eligen para representar a los hijos, a los bebés, a los empleados, a las personas que en un organigrama están en un nivel inferior a los directivos o a los jefes, y también para representar a los hermanos o a los que están en un mismo nivel. Las torres son elegidas cuando el representante hace referencia a una casa, a una oficina, a un lugar de trabajo, a un lugar a donde uno quiere viajar, a una estructura, a algo estable, a un valor como por ejemplo la confianza, la seguridad, la abundancia, aquello que representa algo fuerte y positivo. Y los caballos generalmente se eligen para representar cosas que están en movimiento, lugares a donde dirigirse, valores como la fortaleza, la velocidad, la fuerza de voluntad, la capacidad para poder manifestar las cosas. ¿Qué ocurre cuando los consultantes eligen otros muñecos a los que la mayoría de las personas eligen? Bueno, en estos casos debemos preguntarle al consultante por qué ha elegido ese muñeco, porque puede ocurrir que para el consultante ese muñeco tenga un significado muy especial y lo pueda asociar con aquello que para él ese muñeco representa. Por ejemplo, si los caballos han sido algo importante en la vida de ese consultante, si se crió con caballos, si tuvo un accidente con un caballo, si para él la comunicación con los caballos es algo especial o siempre los admiró durante toda su vida, pues entonces probablemente elija caballos para representar a la pareja, a los padres, a el proyecto que quiere alcanzar. Y aunque el caballo represente un valor determinado o la posibilidad de dirigirse hacia un lugar, pues en este caso específico sería algo correcto que el representante se identifique con los caballos y los elija para representar a los integrantes de su sistema. Pero tenemos el caso de una pareja que coloca a sus hijos que ya son mayores como peones. Probablemente no los estén viendo como hijos adultos y no los estén considerando con todas las capacidades que esos hijos tengan. Y tenemos el caso contrario, hijos que son muy pequeñitos
que todavía o no van a la escuela o están en un periodo de educación infantil y sin embargo los padres los colocan como el rey y la reina y a ellos se colocan como peones o con alfiles. Aquí lo que vemos es un desorden de jerarquía y esto nos llama mucho la atención. Los colores también nos dan muchas referencias y mucha información. Fíjense ustedes en este caso en donde tenemos a un papá y a una mamá y aquí tenemos al primer hijo que falleció muy pequeñito y aquí tenemos al hijo que sigue y después al hijo más pequeño. Evidentemente el haber elegido un caballo de un color diferente al que tiene los otros integrantes nos está diciendo que este hijo tiene una importancia en particular, que a este hijo le ha pasado algo que debemos tomar en cuenta. Lo mismo ocurriría si quien cambiara de color fuera, por ejemplo, este otro hijo, o si cambiara de color el padre o si cambiara de color la madre. O a su vez, si tuviéramos, por ejemplo, el padre de color dorado y al hijo de color dorado, podríamos decir que hay una identificación en este padre con respecto a este hijo. Así que los colores sí que son importantes, los colores tienen un significado para tomarlos en cuenta. Fundamentalmente, los colores nos sirven para poder detectar las constelaciones espejo. En el libro Constelaciones familiares de lo akáshico al futuro, dedico una parte para explicar de qué tratan las constelaciones familiares espejo. Y una de las maneras de poder detectar a las constelaciones espejos es teniendo en cuenta qué tipo de muñecos se han elegido, de qué colores han sido esos muñecos y dónde se han colocado, de qué manera se han distribuido en la constelación. Por último, tenemos el tema de las proyecciones. Es muy importante escuchar qué expresan los consultantes cada vez que ven a un muñeco o tienen que elegir un determinado muñeco. A veces nos encontramos con consultantes que expresan que no encuentran mujeres dentro de los muñecos y en realidad son todos muñecos, no hay mujeres ni hombres. Es cierto que la mayoría de los consultantes elige a las reinas para los casos en que tengan que representar mujeres. Sin embargo, en la caja de los muñecos de ajedrez solamente hay dos reinas, una dorada y una plateada. Entonces, la mayoría de los consultantes resuelven esta situación colocando, por ejemplo, alfiles, torres, caballos, hasta un rey. En el caso de tener que representar una mamá o una pareja, es decir, hablamos de personas adultas. En el caso de los niños no hay tanto problema en esa diferenciación, salvo que sean tres hermanos varones y haya que colocar una hermana mujer. Entonces, para poder diferenciarlas, ya no se ponen cuatro peones, sino que se pone tres peones, por ejemplo, y un caballo o un alfil para poder hacer esa diferenciación. Pero volviendo al tema de las proyecciones, es muy importante tomar en cuenta qué conflicto presenta el consultante a la hora de elegir un determinado muñeco. Muchas veces escuchamos que los consultantes nos dicen, son todos feos. Estas proyecciones de ver al muñeco como algo feo puede tener mucho que ver con su diagnóstico. Buscar en estas personas si hay algún tema médico o algún antecedente de enfermedad mental, porque en esa proyección de ver a un muñeco como un demonio o como algo muy feo, generalmente detrás de esa proyección hay un tema de enfermedad mental. A veces
las personas ven en los muñecos sonrisas y dicen, se parece a mi padre o ahora me está sonriendo. En este tipo de proyección vemos algo más positivo y no relacionado con una enfermedad mental, porque es normal que a lo largo de la constelación la visión de ese personaje sea mucho más positiva. Una sonrisa, calma, la identificación con algo más tranquilo, con algo mejor posicionado. Por lo tanto, aquello que el consultante proyecta en un muñeco puede estar hablándonos o de una enfermedad mental o de un síntoma o de alguna sensación positiva que nos estará indicando que la constelación va por un buen o mal camino. ¿Cómo presentamos los muñecos? ¿De qué manera se los mostramos al consultante? Si estás trabajando en consulta individual, los muñecos tienen que estar fuera de la caja o en una caja ordenados. No pueden estar todos mezclados porque el consultante va a dedicar varios segundos a elegir cada uno de los muñecos. De manera que la presentación tiene que ser o dentro de una caja bien colocados, uno al lado del otro, o fuera de la caja, pero también parados uno al lado del otro. Recuerda que la mesa tiene que estar limpia. En la mesa no debe haber nada que pueda distraer al consultante porque ese elemento, además de provocar una distracción, podrá pasar a formar parte de la constelación. Entonces, revisa que no haya bolígrafos, que no haya lápices, que no haya gomas, que no haya teléfonos móviles, que no haya ni cuadernos. Tu material de trabajo, que puede ser una libreta y un bolígrafo, trata de tenerlos o a un costado o en un cajón que puedas sacar para poder escribir, pero que no interfiera en ese lugar donde van a hacer la constelación. En Internet ocurre lo mismo. Cuando bajas la cámara, trata de que la mesa que vas a mostrar esté vacía. El espacio tiene que estar limpio. En este caso, se está viendo el mouse y se está viendo un pedazo de muñeco. Por lo tanto, hay que o apartarlo o tener en cuenta que lo que se tiene que ver es este espacio donde la persona va a crear, donde va a montar su constelación. Es muy importante controlar el tiempo que el consultante se tome para elegir a un muñequito. Cuando nosotros le pedimos que elija un muñeco para que represente, por ejemplo, a su mamá a través de Internet, le indicamos cuáles son los muñecos que puede elegir y le decimos, yo trabajo con unos muñecos que representan a los guerreros de Qian. Es un juego de ajedrez y como sabrás, en todo ajedrez hay reyes, reinas, caballos, torres, alfiles y peones. Así que, ¿qué muñeco quieres elegir para que represente a tu mamá? Y una vez que ha elegido a un muñequito para representar a su mamá, le preguntamos si la quiere elegir en dorado o en plateado, que son los dos colores con los que trabajamos. Le decimos, mira, en este ajedrez hay muñecos dorados y hay muñecos plateados. ¿Qué color quieres que elijamos en este caso? Tenemos que tener en cuenta cuando el consultante nos dice, pero es que no los veo. Entonces, no hace falta que le mostremos los 32 muñecos que tiene el juego de ajedrez. Simplemente le decimos, no te preocupes, no hace falta que los veas, yo te los voy mostrando en la medida en que los vayamos poniendo. Recuerda algún juego de ajedrez que hayas visto en donde hay un rey, una reina, caballos, torres, alfiles y peones. Esto es en el caso en que trabajemos a través de Internet. Pero cuando trabajamos presencialmente con el consultante en nuestra consulta, no dejamos que tarde mucho tiempo en elegir algún muñeco para representar a un integrante de su sistema. Si vemos que está tardando más tiempo del necesario, le decimos, no te preocupes, elige a cualquiera, son todos muñecos. Es decir, le tratamos de quitar importancia para que el consultante se anime
anime a elegir y no pierda mucho tiempo en eso. También le podemos decir que si él necesita, durante la constelación, puede cambiar algún muñeco para poder dejarlo tranquilo y hacerle ver que si en algún momento él quiere cambiar o se arrepiente, también puede hacerlo. Es muy importante que cuando alguien quiera colocar dos o más muñecos para representar a algún integrante, lo dejemos. Para ello tenemos que escuchar y estar muy al tanto de qué nos expresa el consultante, porque el consultante puede decirlo de una manera que no es muy clara, como me gustaría poner dos, o tengo que elegir solo uno, pondría tres muñecos. A veces lo expresan de una manera muy sutil y a veces de una manera muy directa, pero cuando lo digan, jamás tenemos que preguntarles dos para que te represente a ti. ¿Hace falta cuatro muñecos? ¿O de verdad que quieres que pongamos más? En ningún momento tenemos que cuestionar esto, sino al contrario, preguntarles, ¿te gustaría que pongamos tres? O, por ejemplo, has dicho dos, ¿verdad? ¿Ponemos dos? Es decir, que el consultante sienta que poner esa cantidad de muñecos para que represente a una sola persona no es algo incorrecto. Sin embargo, nosotros sabemos que esta conducta puede tener que ver con una enfermedad mental, ya sea esquizofrenia, bipolaridad o tal vez alguna situación en donde haya habido algún hecho traumático o se haya producido disociación. Cuando nos encontremos con un caso en donde se hayan elegido varios muñecos para representar a una sola persona, tenemos que continuar la constelación como si se tratara de un mismo representante y veremos que durante prácticamente toda la constelación, el consultante insiste en continuar con esa cantidad de representantes para esa persona, que generalmente es el mismo. En algunas oportunidades he visto que el consultante necesita colocar otro muñeco que lo represente a él, pero lo coloca en otro lugar del tiempo, es decir, uno está en el futuro y el otro ha quedado en el pasado. En estos casos nos estaría indicando que hay que constelar aquella parte del ser que quedó en otro lugar. Y también veremos que se colocan dos muñecos cuando trabajamos niño interior herido, la sanación del niño interno, porque tenemos que tener un muñeco que represente al yo adulto y otro que represente a ese niño o niña que hay que sanar. Pero la diferencia está en que estos muñecos no se colocan los dos al mismo tiempo, mientras que cuando hay una disociación o una enfermedad mental grave, se colocan los muñecos al comenzar. Es el consultante el que necesita colocar a los dos muñecos de entrada, desde el comienzo. Muchas veces los consultantes tienen necesidad de realizar lo que llamamos una integración, completar un muñeco, sentir la completud, manifestar un abrazo. En estos casos nos dicen, me gustaría ponerlo encima del muñeco, no sé cómo ponerlos para que se abracen o para que se muestre esa necesidad de integración que siento ahora. Pues lo que hacemos es arrimar a los muñecos, sosteniéndolos mientras se tocan la mejilla o atándolos con un lazo, buscar la manera de que esa sensación pueda ser expresada a través de los muñecos, porque permitir que el consultante pueda ver esto que quiere expresar con una imagen es muy importante para él. Recordemos que en todo momento de la constelación el consultante tiene el permiso, la posibilidad de que si quiere cambiar algún muñeco por otro, puede hacerlo. Y esto puede llegar a ser algo muy positivo dentro de la constelación. Por último, cuando lleguemos a una imagen final, que son esas imágenes llamadas de solución y que resuelven el conflicto planteado o que nos dan todas las pautas
para lograr un proyecto, vemos que dentro de esas imágenes hay una imagen más grande formada o una imagen que nos lleva a la imagen de una carta del tarot. Por ejemplo, en esta imagen podemos reconocer a la carta del triunfo, en donde un príncipe está dirigiendo un carruaje con 2 caballos. Esta imagen podría hablarnos de un padre que se está encargando de 2 hijos o de un jefe que tiene 2 empleados, y si esta fuera la imagen final, podríamos identificarla con la carta del triunfo, con algo positivo, con algo que se dirige hacia el éxito. Esta imagen podríamos identificarla, por ejemplo, con la carta del diablo, donde vemos una imagen muy desagradable, hermafrodita, y que mantiene atado a 2 diablillos a través de unas cuerdas. Esta imagen podríamos identificarla con la carta del mundo, en donde una mujer tiene a sus pies una bola del mundo, lo que significa que tiene el mundo a sus pies, representado en este caso por todos los habitantes. Espero entonces que la próxima vez que hagas una autoconstelación o que consteles a tus consultantes, prestes atención en todos los detalles que hemos visto a lo largo de este vídeo. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos en la próxima oportunidad.